Bueno, ¿qué tal? Buena tarde. Ya estamos transmitiendo otra vez en vivo. Vamos a esperar unos minutos o segundos para que las personas que tengan que estar, que estén. Tipo de personas que tengan que estar. Las que su alma esté preparada. Porque, como lo he mencionado, eh, no es que la Kabbalah no sea para todos, sino depende del nivel de alma en que nos encontremos, el nivel de evolución en que se encuentre nuestra alma, es que te dictará el deseo de recibir, el deseo de saber, el deseo de tener ese conocimiento. Cuando nosotros hablamos de la Kabbalah, y yo sé que todos mis alumnos, o la mayoría, se puso muy contento y me dijeron: ay, gracias. Y Leti maravillosamente decía: gracias, Clau, por esta oportunidad. Algo así dijo, ¿no? Porque una vez que tú empiezas a recibir el conocimiento, a recibir la sabiduría, es un alimento para el alma. No tengo forma de explicar humanamente por qué, porque mentiría, pero empieza a ser ese alimento del alma donde quieres saber un poco más, un poco más. ¿Y qué es lo que aprendemos o qué es lo que empezamos a saber? Simplemente en la Kabbalah se le llama Sod, que es los secretos. Los secretos que efectivamente, pues por algo están secretos, que pareciera que no es para todos, porque no es fácil a veces de entenderlos, y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué no es fácil? Porque cada quien va a entender el Zohar de acuerdo a su nivel de evolución. Es más, cada quien va a tomar la clase de acuerdo a su nivel de evolución. Porque créanme, cada vez que doy Zohar, las alumnas que ya están tomando el Zohar son alumnas que ya tienen estudiando mínimo 4 años. ¿Por qué? Porque hasta entonces, en la Kabbalah y en el Zohar nos dice, porque Dios te permite. Porque Dios te permite conocerlo desde un espacio diferente. Porque Dios te permite ir conociendo. Hay una parte en la Kabbalah que siempre se refleja, que es el esposo y la esposa, ¿sí? En el árbol de la vida nosotros hablamos que es una energía que es Keter Malkut. Keter, que viene siendo el esposo, da a Malkut, que es la que recibe, ¿sí? El esposo da, la mujer recibe. Pero se asemeja mucho a esta relación. ¿Por qué? Porque para tú poder conocer a tu esposo y tu esposo a ti, es poco a poco, poco a poco. No llega todo de golpe y porrazo. Es como cuando encuentras a una persona y quieres conocer a la persona, va a ser poco a poco. El primer día que tú la ves, seguramente pues ves ciertas características de la persona y dices: no, sí, me cayó súper bien, pero aún no lo conoces. Hasta dice uno, nunca uno acaba de conocer a la persona. Es muy similar con Dios. Te permite irlo conociendo primero porque tuviste el deseo de conocerlo. Y entonces se va a ir mostrando poco a poco, poco a poco. Por eso decía, se asemeja a una relación de amantes. No es primera, ay, lo voy a conocer y ya a la primera lo voy a encuerar. Es lo mismo, ¿no? No a la primera Dios se va a encuerar contigo, sino poco a poco, y va a ser de acuerdo a la capacidad de tu interés, de acuerdo a tu deseo de recibir. Obviamente es como cuando tú empiezas a conocer a esa persona, y cuando ya la vas conociendo más, ¿por qué te enamoras de la persona? Por eso, porque la vas conociendo. Porque vas conociendo sus atributos, porque vas conociendo las virtudes, porque vas conociendo
cada expresión, cada forma, porque la vas conociendo y se va haciendo ese amor cada vez más grande. Es lo mismo con Dios. Cuando tú lo vas conociendo, llega un momento en que por eso es un alimento para el alma. Y el alimento para el alma, dices, cada vez lo quiero conocer más. Por eso es que en las clases de Zohar, yo creo que las circunstancias que ahorita vivimos, pues Dios nos da el permiso de conocerlo a través de esto. Porque las clases de Zohar, de verdad, para que alguien las pueda entender, es porque ella tuvo que haber tenido un conocimiento, porque ella tuvo que haber estudiado un poco más, porque de repente vienen conceptos que para algunas personas pues pueden ser muy complejos o pueden ser muy contradictorios, etcétera. Aunque mis alumnas saben que lo que yo siempre he tratado de hacer cada vez que yo doy la Kabbalah es llevarla aquí, a este mundo, que los secretos de hace siglos cómo están funcionando aquí, ahorita, en este momento. Y justamente por eso elegí dar hoy lo que era el Éxodo, ¿sí? Precisamente por eso, porque nos lleva históricamente, justamente son las fechas, ¿sí? Pero también, no solamente históricamente son las fechas, sino también pues lo que estamos pasando. Verán cómo el Éxodo nos da muchas respuestas, pero más allá de respuestas nos conecta a una sabiduría diferente. Entonces, antes de iniciar, porque vamos a empezar, voy a pedirle permiso al Creador para que me dé las palabras para poder discernir, para poder interpretar y para poder compartir y revelar los secretos de esta parashá que vamos a ver. Voy a pedir su permiso infinito y también voy a dar gracias porque nos permitió un día más para poderlo conocer. Y será para aquellas personas, repito, para aquellas personas que lo quieran conocer. No es obligación, Dios nunca te va a obligar. Esa es la parte maravillosa. Simplemente te voy a decir, te doy mis secretos para funcionar en esta realidad. Lo que yo hablaba hace unos días, que precisamente lo hablábamos con los salmos. ¿Por qué el salmo empieza a mover el mundo de abajo? Porque el salmo mueve el mundo de arriba. Si yo sé los secretos de arriba, voy a poder entender los secretos de abajo. O sea, si yo sé mover el mundo de arriba, el mundo de abajo es muy fácil poderlo mover y no tan complicado como a veces pensamos, como en estos momentos que estamos pasando. Entonces, pues bueno, yo dije que iba a dar una breve, y de verdad esto es una síntesis de todo esto, porque pues en 34 clases, para dar 34 clases me tardé 2 años, entonces, y pues nos quedamos a nada, ¿no? Pero bueno, ahorita es una pequeña síntesis, pero de forma que podemos ver qué es lo que me está queriendo decir, cuál es el secreto, cuál es la forma, ¿sí? Y entonces voy a empezar con la introducción de lo que es el libro del Zohar. El libro del Zohar, Zohar significa esplendor. Entonces, ¿por qué me habla del esplendor? Porque es un libro que bajó por inspiración divina, ¿sí? Esto aparece en el siglo II de nuestro tiempo. Fíjense, en el siglo II, hace 19 siglos. En el siglo II aparece el libro del Zohar por inspiración divina. En ese momento el pueblo de Israel, bueno, pues como en muchos, estaba perseguido, pero no, en ese momento era con el Imperio Romano, que bueno, ahora el imperio se cambió al catolicismo, sigue siendo el Imperio Romano, pero bueno, en ese momento, ¿qué hicieron algunos de de las personas que estaban en esta persecución? Y en ellos estaba Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai era un sabio, ¿sí? Obviamente del pueblo de Israel, pero era un sabio que ya había cumplido
con las características que Dios necesitaba para poder dar la inspiración divina y poderle mandar todos los mensajes a Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Sí? Él ya había pasado, se habla de que son 125 niveles. Ahorita voy a hablar de esos niveles. No son los niveles del alma. Son 125 niveles donde hay otra evolución, donde está la evolución para poder recibir. Bar Yochai, obviamente, pues estaba dotado ya con esa evolución, pues para poder recibir toda la información, si nosotros lo queremos ver así. Era Rabbi Shimon Bar Yochai más otros 9, incluyendo a su hijo, que se ocultaron en unas cuevas. Se me olvidó el nombre de la cueva, pero bueno, se ocultaron en las cuevas simplemente durante 10 años. Y todo tiene que ver, fíjense, y ya empezamos a ver, en la Kabbalah todos son códigos, ¿sí? Y estar hablando de 10 años. ¿Qué tienen que ver los 10 años? Son los 10 atributos, ¿sí? Pero bueno, entonces se esconden y reciben solamente la inspiración divina. Esto pasa en el siglo II y estuvo oculto el Zohar por 900 años, ¿sí? Hasta el siglo XI, más o menos, después de 900 años, llega otro sabio que es el Rabbi Isaac Luria, ¿sí? Entonces, cuando Isaac Luria llega por los años más o menos como 1500, no sé, él nace como en 1520 y tantos, pues hagan de cuenta como en 1530, más o menos. Isaac Luria vuelve a tener esa sabiduría y esa evolución para volver a entender y vuelve a resurgir el Zohar. Y entonces, ¿qué hace Isaac Luria? Y entonces él empieza, obviamente, otra vez, pues a volver a traducir de alguna manera todo esto que ya estaba escondido con el Zohar, con Rabbi Shimon Bar Yochai. Isaac Luria, dice que ya está preparado para salir. Hay otras teorías que pueden ser de otras personas, de Moisés de León, pero bueno, a final de cuentas Moisés de León reconoce que también tuvo que ver el Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿no? Bueno, pero cuando Isaac Luria en ese momento dice ya está preparado para salir y no sale hasta el siglo XX, hasta el siglo pasado logra salir el Zohar. Y esto es por otro rabbi que se llama Baal Hasulam. Cuando Baal Hasulam empieza otra vez a ver los escritos y entiende que la humanidad, fíjese, fue en el siglo XX, efectivamente, cuando la humanidad ya sentía el deseo de recibir, ya sentía esa necesidad de todo lo que ya estaba pasando, ¿sí? ¿Por qué no se podía manifestar antes? Porque la humanidad no estaba preparada. Y aún así, yo lo acabo de decir, cada quien le va a entender de acuerdo a su nivel de evolución. Así como ahorita, estas circunstancias que están pasando, cada quien las va entendiendo de acuerdo a su nivel de evolución. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, cuando vemos qué es lo que tenemos en el Zohar, lo mismo que yo decía con los salmos, es un legado espiritual, es un legado de nuestros antepasados, es un legado del pueblo de Israel, que ahorita vamos a hablar de eso. Este legado espiritual de la Kabbalah que trae los secretos del cielo, donde nos hace comprender la raíz de nuestra vida. Ese es el legado espiritual. Nosotros lo único que alcanzamos a ver es el mundo de la materia. Voy a dibujar aquí cómo nosotros alcanzamos a ver, en la Kabbalah se dice los frutos, ¿sí? Si nosotros, pues ustedes disculparán mi árbol, no sé si se vea. Bueno, nosotros
como cuando ves un árbol, lo que ves son los frutos, ¿sí? Cuando aquí nos está diciendo que lo que vamos a entender son los secretos, la raíz de nuestra vida. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que voy a entender de dónde salieron los frutos, qué es lo que está pasando con los frutos. Entonces, en la Kabbalah, esto viene siendo un árbol, ¿sí? El árbol original. ¿Por qué? Porque lo que me enseña es la raíz, el secreto, lo que no vemos. Por eso es que nosotros cuando vemos, solamente vemos el mundo material, el mundo de mis 5 sentidos. Si nosotros vemos cualquier árbol en la calle, lo que alcanzamos a ver solamente, pues trae una manzana, un mango, una pera. A nadie nos interesa cómo están aquí los secretos, cómo está, qué hay detrás de todo eso. Lo que alcanzamos a ver son los frutos y pues agarramos el fruto. Ya pues está rica la manzana, la pera, el mango. En la Kabbalah no es así. Lo que nosotros estudiamos y lo que nos permite, y como lo dije hace rato, si Dios te lo permite, te va a permitir conocer el secreto para que no solamente veas el fruto, alcances a ver el secreto que está escondido este fruto. Por eso yo decía, si tú siembras, por ejemplo, con nuestro verbo, si tú siembras algo, tú no necesitas saber cómo va a nacer este fruto. Esto, así se le llama en Kabbalah, pertenece a los mundos superiores, ¿sí? Y los mundos superiores justamente son la raíz, no el fruto. Nosotros ya vemos las cosas, por ejemplo, lo que está pasando ahorita. Ahorita podemos ver, es que está pasando esto. Voy a poner un ejemplo más claro. Está pasando que me enfermé. Viste el fruto solamente. Si yo me voy a los mundos de arriba, ¿qué hubo arriba? ¿Cuál fue la raíz de la circunstancia? La raíz fue tus emociones, pensamientos. La raíz fue tu miedo, tu angustia, tu dolor, tu coraje, tu odio. Y de repente en el mundo de la materia alcanzas a ver y dices, es que me enfermé, no sé por qué me pasó. ¿Qué creaste en el mundo de arriba? ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos los secretos, si yo lo asemejo con el cuerpo, ¿qué son los frutos? El cuerpo, la materia, de lo que yo estoy hecha. El fruto viene siendo la materia. ¿Qué es el tronco y qué son las raíces? ¿Qué viene siendo el tronco y las raíces? El tronco viene siendo mi alma. La raíz viene siendo el espíritu. Entonces, si yo lo asemejo a este árbol, entonces mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y yo lo que nosotros alcanzamos a ver, repito, el fruto, ya no alcanzo a ver todo lo que está formado. Por eso es que si viene un fruto podrido, ¿qué hubo aquí? ¿Qué hubo aquí? Si tú, en la Kabbalah a se le llama el mundo de la manifestación, que es el mundo donde nosotros vivimos, en esta realidad. Entonces, en el mundo de la manifestación, pues cada quien ha traído el fruto para lo que a cada quien le ha alcanzado, ¿sí? Cada quien tenemos diferentes frutos. Y el Maestro Jesús dice, por tus hechos te conocerán. ¿Por qué? Porque el mundo de la materia es el mundo de la acción, el mundo de los hechos, lo que estás haciendo. Te van a conocer, ¿por qué? Porque tienes, arriba es lo que creaste de fruto. Nosotros, como seres humanos, a veces me preguntan, Clau, es que ¿cómo ves? ¿Cómo está mi energía? Y siempre les contesto, fíjate a tu alrededor. Todo lo que haya a tu alrededor son tus frutos. Si las cosas están complicadas, si no tienes dinero, si estás lleno de enfermedades, de problemas, de conflictos,
¿Qué quiere decir? ¿Qué creaste en los mundos de arriba? ¿Qué hiciste en esta parte? ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es que tu fruto está mal. Como yo dije, esto es el alma, esto es el espíritu. Entonces, en esta parte del alma y el espíritu, ¿qué quiere decir? Está muy pobre, ¿sí? Cuando nosotros plantamos un árbol, ¿qué tenemos que hacer? No solamente, digo, hay tierra muy fértil, que entonces va a traer frutos muy grandes. Pero si la tierra no es fértil, tenemos que ponerle alimento, tenemos que ponerle composta, tenemos que estarlo obviamente regando, tenemos que hacer una serie de situaciones para que el fruto salga y para que se componga. Es exactamente lo mismo, pero obviamente para que cambie el fruto tengo que cambiar esta parte. ¿Cuáles son esos elementos? El alimento espiritual. Así como los árboles físicos necesitan un alimento, nuestro cuerpo, nuestra alma necesita ese alimento espiritual. Y no estoy hablando, ojo, no estoy hablando de ir a una iglesia, de no sé qué, no sé qué. Yo no estoy hablando de eso. El alimento espiritual es entender los secretos del cielo para que tu alma pueda evolucionar. Entre más evolución tenga, los frutos van a ir cambiando. Entonces, así cuando me dicen, es que, ¿por qué me está pasando esto? Ve a tu alrededor. Porque aparte, como lo decía, todo trae leyes, ¿sí? O sea, las leyes del universo. Es que cuando me preguntan, ¿qué energía traigo? Ve a tu alrededor, esos son tus frutos. Pero como esos son tus frutos, por leyes del universo, vas a traer exactamente los mismos frutos que sean iguales a ti. Papayas con papayas, limones con limones y sandías con sandías, ¿sí? No va a haber una sandía con una fresa, ni va a haber un melón con una piña, ni va a haber una naranja con un plátano. ¿Qué atraes a tu vida? Lo que te corresponde, el mismo fruto. ¿No quieres ese fruto? ¿Qué es lo que tienes que cambiar? La semilla, o sea, la raíz de todo esto. Eso precisamente es lo que nos enseña la Kabbalah y lo que nos enseña el Zohar. El Zohar, como lo decía, cuando Rabbi Shimon Bar Yochai, por inspiración divina, recibe este conocimiento, es porque sus frutos, su árbol, era una vasija tan grande y tan completa que pudo recibir todos estos secretos. Son alrededor de 21 volúmenes. Bueno, mañana se los pongo porque los tengo hasta allá, para que ustedes puedan ver la cantidad de secretos y de información que fue recibiendo durante 10 años, que esto pasó en el siglo II, ¿sí? Y cuando nosotros lo leemos, de verdad, son secretos que dices, wow, y pensamos que lo estábamos descubriendo, no. Por ejemplo, Newton, muchas de las teorías de Newton, obviamente Newton era cabalista y muchas de sus teorías las empieza a sacar del Zohar. En el momento de estudiar el Zohar, va entendiendo de lo que ella estaba hablando, porque el Zohar nos habla de cómo está compuesto cada órgano de nuestro cuerpo, cómo está compuesto cada estrella, cada planeta, todo, o sea, tiene todos los secretos. Y es algo muy sencillo, pero volvemos a lo mismo, tenemos que estar preparados. Ahora, ¿por qué hablo de esa preparación? Y cada quien lo va a entender de acuerdo como cada quien pueda. En nuestra vida, ¿sí? Nosotros vamos pasando por evoluciones diferentes. No todos tenemos un cuerpo, sí, pero la raíz, la semilla es diferente. No todos somos iguales. La semilla es diferente. Y tiene que ver. ¿Por qué? Porque entonces voy a hacer cada momento, cada escalón, asemejemos a una escalera. Cada escalón tiene un proceso diferente de evolución, ¿sí?
cada uno de nosotros tiene un proceso diferente de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, en el escalón más bajo o hasta acá abajo, el alma o la semilla, como yo decía, aún no está preparada, no echa frutos. O sea, está en un plano totalmente inconsciente. Entonces, como semilla, pues se pueden quedar hasta ahí y pues ni para atrás ni para adelante. En el Zohar, entonces nos habla que si no están preparados, tendrán que regresar. ¿A qué le llama regresar en el Zohar? Pues tendrán que reencarnar para que lo vuelvan a entender. Porque no están entendiendo ni papas, ni a qué vienen ni por qué vienen. ¿Sí? Ahora, en el Zohar se nos habla que todos los problemas y todos los sufrimientos ya estaban provistos. ¿Por qué? Cuando te empujan, de alguna manera, te están empujando a subir al siguiente nivel. Te empujan a subir al siguiente escalón. ¿Para qué? Para que puedas cambiar el fruto. O sea, las circunstancias que estás pasando. Te obliga la divinidad, la vida te va obligando a que subas de nivel. Entonces, hasta parece que te apachurran, ¿no? Así de las circunstancias, te tienen ahogado. No es para ahogarte, te están diciendo, sube de nivel. Obviamente, como estabas hasta acá abajo, ¿crees que así va a ser siempre? No. Por ejemplo, alguien que estuviera en un nivel aquí, va entendiendo, cada nivel se va haciendo más fácil, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo ver desde abajo y ves a los de arriba, que ver hacia arriba y dices, no es fácil. No es difícil. Puedo crear algo diferente. Ahora, fíjense. Cada nivel tiene una porción diferente de lo que puede recibir. Los que están en un nivel muy bajo, fíjense la cantidad de vasija o de envase que pueden recibir. ¿Por qué? Porque ya no les alcanza para más. No porque no quieran. La divinidad nos hizo para subir más de 125 niveles. ¿Sí? Que eso era lo que pasó con Rabbi Shimon Bar Yochai cuando le da el Zohar. Él ya había subido, por así decirlo, sus 125 escalones. Entonces el cuate tenía una capacidad de recibir impresionante, ¿no? Que por eso Dios le permite darle el Zohar para que lo comunicara a la humanidad. Aquí, este pedacito, que es un escalón muy pequeño, que está todo pobrecito, ahora sí que pobrecito espiritualmente, ¿qué significa? No tiene más para recibir. Obviamente, pues aquí te ahogas en un vaso con agua. Hay personas, no pareciera de broma, pero no es broma, Hay personas que me dicen, es que me está viendo feo. Y yo digo, neta, ¿y por eso viniste a verme? ¿Porque tu prima te vio feo? Fíjense, ¿en qué vasito de agua se ahogan? Entonces, cada circunstancia, como yo decía, te está indicando para poder ir subiendo a un diferente nivel. En cada nivel vendrán personas, pruebas, circunstancias diferentes. Lo mismo que vive no lo puede vivir el de acá. Por ejemplo, ahorita en la circunstancia que todos estamos viviendo en esta humanidad, porque estamos en la misma jaula, o sea, estamos en esta escalera todos. Hagan de cuenta que la escalera es la chiva esta que anda ahí rondando. Cada quien lo va a tomar y lo va a ver de acuerdo a su nivel de evolución, de acuerdo a su nivel de conciencia. Por eso es que cada nivel, a mayor capacidad yo tenga de recibir, ¿qué es lo que estoy recibiendo? Una porción más grande de mí misma, una porción más grande de la raíz.
o sea, una porción más grande del espíritu, de la fuerza, de la voluntad, de ese espíritu más grande. Estos de aquí reciben una porción pequeña. Y entonces, como recibo una porción pequeña, pues a lo mejor ahorita me puedo morir de miedo, me puedo traumar y puedo hacer mil tonterías, ¿sí? Porque cuando la vida te está diciendo evoluciona. Ahora, si nosotros lo vemos sin ningún juicio, de a cuántos están de aquí, que no hemos entendido la parte que teníamos que haber evolucionado nuestra conciencia. Cuando esta situación de lo que está pasando, repito, cada quien lo va a ver de acuerdo como cada quien pueda. Entonces, por más que yo hable, por más que yo diga, decreten, saquen, metan, hagan, si estás en un nivel aquí, por eso se les complica y me empiezan a decir, no, es que no es hacia afuera. ¿Qué explicaba yo ayer? Yo ayer en el programa de radio, yo explicaba que no hay otros. Fíjense, es una sola escalera. No hay 25 escaleras y cada quien tiene su escalera para hacer lo que quiera. No hay más escaleras, solamente es un camino. Solamente hay un camino, pero cada quien lo ve de acuerdo a la conciencia de cada quien puede. Y cada quien lo va a ir cambiando de acuerdo a su propia conciencia. El de aquí a lo mejor ya le es muy fácil cambiar su elección, su libre albedrío. ¿Para qué? Para subirse de nivel. Al de acá más fácil, al de acá más fácil, al de acá más fácil. Pero a lo mejor a los de acá se les acaba el mundo. Y no hay forma que los podamos ayudar. ¿Por qué? Porque creen que estamos separados, creen que hay algo diferente. ¿Qué hablaba yo ayer? En ningún momento estamos separados. Ahorita voy a hablar una parte del Éxodo maravillosa, que no iba a hablar precisamente eso, pero es para que entendamos justo lo que hicimos el día sábado en la meditación. Porque cuando tú te transformas, lo que dije ayer, cuando tú te transformas, cuando tú das un salto para acá o a un nivel diferente, fíjate cuánta energía estás creando más que el de acá. Por lo tanto, cuando cada uno de nosotros da un salto mayor a una evolución o a una conciencia mayor, jalamos y ayudamos a todos los que están aquí. Porque ven, yo te llevo, no, por energía. Mucho mayor capacidad energética que los que están aquí abajo. Entonces, a mayor capacidad energética, tu energía puede ayudar a sostener la energía más baja, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué decía yo el día sábado? Y lo dije ayer, todos esos, ¿cómo se llama? Todos estos sefirots, no, todas estas llamas, todas las llamas, es la luz que está dentro de nosotros. Es la luz que nos corresponde y es la luz que podemos crear. En pocas palabras, eso es lo que es el libro del Zohar, ¿sí? Y que cada quien lo va a ir entendiendo de acuerdo a esto. No es porque yo quiera que lo entiendan o no lo entiendan, o no lo entiendan. No es para que tú estás bien y tú estás mal. Estos de aquí no están mal. Simple y sencillamente es una forma diferente de entender la vida, de entender la evolución, de entender lo que está pasando en la vida. Pero entre más se ahoguen, y mientras más me ahogue yo aquí en este vaso con agua, nunca voy a poder entender lo demás. ¿Sale? Entonces, denme un segundo, dejen tomar tanta agua. Wow. El Éxodo, entonces, obviamente el Zohar, una parte más. El Zohar son los primeros 5 libros de la Biblia, o los 5 primeros libros de la Torá. También el Zohar, ¿por qué estoy hablando de los 5 primeros libros de la Torá o de la Biblia?
Porque en la Torá o en la Biblia lo que nosotros podemos alcanzar a leer es el fruto. El Zohar es el alma de la Torá, el alma de los secretos que están escondidos en la Biblia y de los secretos que están escondidos en la Torá, en cada uno de los libros, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el Génesis. El Génesis, que es el primer libro que aparece en la Biblia y aparece en la Torá, pues nosotros lo podemos leer, ¿sí? Es muy vasto, pero está lleno de secretos. Eso es lo que nos enseña el Zohar, los secretos que están en la Torá. En este caso, yo voy a tomar el libro número 2, que es el Éxodo, ¿sí? El Éxodo se va a dividir en dos partes y lo repito, solamente voy a hacer una síntesis porque es muy complejo y es muy extenso, pero voy a hacer una síntesis. El libro del Éxodo, la palabra Éxodo significa salida, ¿sí? Pero también tenemos una palabra que yo la escribía en el anuncio que se llama Shemot, ¿sí? Ahorita voy a explicar qué tiene que ver la palabra. Como dije, en la Kabbalah todos son códigos y todo está codificado y todo está por algo. Y ahorita vamos a entender por qué por algo. Pero voy a iniciar, voy a dar lectura a esta parte que tengo aquí del Éxodo. Les voy a explicar para muchos que no han tomado clases conmigo. Yo primero leo un párrafo y voy explicando de qué nos está hablando. Voy explicando, porque si no, como está lleno de códigos, pues lo leemos y nadie me va a entender ni papas. Porque créanme que a veces no sé, y mis alumnas lo saben, cuando les doy y empiezo yo a explicar la clase, y será una misma clase, la puedo explicar 20 veces, y 20 veces hay una información diferente. 20 veces se empieza a bajar la energía. ¿Por qué? Porque fíjense, Dios me permite dar la información de acuerdo al nivel de cada quien. Yo al de aquí no le puedo dar algo de acá, lo ahogaría. Y al de acá no le puedo dar algo de aquí. ¿Por qué? Porque le va a faltar, porque va a decir, necesito más, necesito mucho más. Entonces, pues veamos qué nos permite Dios, qué nos permite la energía para dar la información que se tenga que dar y no la que yo quiera, ¿sale? Pero esta parte me encantó. Y el Éxodo 1:1, y entonces empieza, dice, estos hombres, los hijos de Israel, que vinieron a Egipto, cada hombre y su familia vinieron de Jacob. ¿Por qué vinieron de Jacob? Y esto es interesante porque vamos a entender esta parte en el Éxodo. En el Éxodo se nos habla la primer parte de lo que es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Vamos a ver qué trasfondo hay en esta salida de Israel de Egipto. Y como yo decía ayer, cuando hablamos de Dios es porque estamos hablando de una eternidad, que pareciera que estoy hablando del año 1600 o mil y tantos, y no es así. No estoy hablando de hace años. Yo lo voy a hablar y van a ver que siempre estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, por ese lado es el Éxodo. La segunda parte del Éxodo es recordar el compromiso con su pueblo de Israel. Pero vamos a entender, porque entonces muchas veces pensamos que pues como yo no soy judío, pues entonces yo no soy del pueblo de Israel. Y hay que entender que Israel no es una nación. Israel indica el que lucha con Dios. Eso significa Israel, el que lucha con Dios. Cuando tú te unes y cuando tú deseas conocerlo, en ese momento empiezas a hacer esa lucha con Dios. En ese momento te estás uniendo a Dios. ¿Qué quiere decir? En ese momento te metes a la energía del pueblo de Israel.
¿sí? Porque la Kabbalah no es una religión. El judaísmo es una religión, la Kabbalah no. No todos los judíos son cabalistas, ni todos los cabalistas son judíos. Nada tiene que ver. Más sin embargo, son las raíces, ¿sí? Pero vistas desde otra forma. Entonces, Israel es el que lucha con Dios. Cuando nosotros empezamos a conectar con esta energía, ¿en qué momento Dios da el nombre de Israel? Precisamente se lo da a Jacob. Es que iba a empezar a leer de Jacob, pero pues me lo voy a decir quién es Jacob para que podamos entender el trasfondo de esto. ¿Sí? Jacob viene del linaje de Abraham. De Abraham viene el linaje de Isaac, su hijo Isaac. Y de Isaac viene Jacob. Y Jacob, su nombre era ese, Jacob, y Dios le dice, no, tú ahora te llamarás Israel. Y todos tus descendientes pertenecerán al pueblo de Israel. A Jacob le pone Israel, ¿por qué? Porque es precisamente el que lucha con Dios. Entonces, partiendo de ahí, ya sabemos de dónde nace Israel y viene de la descendencia de Jacob, que viene de la descendencia del patriarca Abraham y de Isaac y se encuentra en Jacob. Jacob, en el árbol de la vida, corresponde a Tiferet. Fíjense, Tiferet, el cuerpo humano, corresponde al corazón, a nuestro cuarto chakra. ¿Por qué? Porque nos está indicando precisamente en la Sefirot, y cuando corresponde a Tiferet, es Jacob el que se encuentra ahí, el que lucha con Dios. El pueblo de Israel, ¿dónde está? En el corazón. Fíjense cuántas alegorías y cuántos secretos. Lo voy a explicar porque para que el que me entendió, le entendió. Y yo sé que mis alumnas le han de haber entendido. ¿Qué quiere decir cuando Israel es el centro? Israel se encuentra en tu corazón. Yo en videos pasados había hablado que por eso la Kabbalah no te permite que uses tu lado, bueno, no es que no te lo permita, sino te invita a que no uses tu lado izquierdo, tu razón, sino que es el lado del rigor. Ya lo había explicado, nuestro lado izquierdo está con el lado del rigor, el lado de la mente, de los pensamientos, de tus creencias, de tus patrones y de tus juicios, el lado izquierdo. Tu mente va a ser una distorsión, no puede ser una distorsión de todo. Cuando lo hacemos desde el lado derecho, ¿qué es lo que sucede desde mi lado derecho? Mi lado derecho está conectado, la columna del lado derecho está conectada a la misericordia, a la compasión. Y obviamente ese lado derecho está conectado a mi corazón. Entonces, cuando yo conecto mi lado derecho y me conecto a mi corazón, ¿a dónde me estoy conectando? A donde estaba el patriarca Jacob, a Israel. Entonces, Israel, el que lucha con Dios. En el Salmo 37, el otro día lo decía, dice, y la justicia de Dios está en tu corazón. O sea, Israel se encuentra en Tiferet, en nuestro corazón. Cuando nosotros entendemos esta alegoría, es que te está diciendo la fuerza de tu corazón es lo más poderoso y lo más grande que puedes tener. El Maestro Jesús, cuando Él habla y todo el tiempo dice, yo estoy conectado a mi Padre, lo dice con otras palabras, Tiferet es de Keter, Keter es de Tiferet, Keter es nuestra coronilla, y aquí, que es mi séptimo chakra y mi cuarto chakra. Estoy conectado hacia arriba, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estamos conectados con la parte de arriba, ya no estoy conectado con el mundo de la materia, con el mundo básico. Estoy conectado, ¿a qué me está queriendo decir? Estoy conectado con la raíz, con los mundos superiores. Por eso es que cada vez que cuando tú uses tu corazón y no tu cerebro, vas a conectar al mundo superior. Y conectar con el corazón, fíjense, no es conectar
como nos lo han enseñado, en ser buena persona. Ay, si es que yo soy bien buena persona y soy romántica y a todo mundo amo y sigo haciendo estupideces. No es eso. Conectar con el corazón hacia el mundo superior es no usar la mente. Entonces, ¿qué es lo que voy a usar? La percepción, la energía, porque somos un campo energético, el corazón es un campo energético electromagnético más grande de lo que tenemos. Entonces, si yo conecto mi corazón hacia los mundos superiores, es porque puedo percibir la energía, no mi mente, no lo que yo creo, ni andarme enamorando y abrazando a todos. Ay, es que yo soy amor y paz. De nada eso estamos hablando, ¿eh? El amor y la paz humana, vista desde este escalón, es agarrarme a besos a todo mundo. Yo no estoy hablando de eso. En la Torá, en el Zohar, nos habla no de las buenas personas, sino de los justos que están conectados con Israel, del corazón Tiferet hacia los mundos superiores, hacia la energía. ¿Qué es lo que me quiere decir esta energía? Hacia la conciencia, hacia arriba, no hacia abajo. Hacia abajo yo sí puedo pensar que me tengo que estar enamorando y abrazando a todo mundo porque soy buena gente. Si yo les dijera en mi familia han de pensar que yo soy una desgraciada maldita, porque no estoy con ellos, porque decía mi papá, tanto que lees tus libros y la Biblia y míranos cómo eres. Porque yo no soy buena gente, porque yo estaba conectado de aquí para acá. Y porque yo no voy a sufrir lo que tú estás sufriendo porque yo lo estoy viendo desde otro espacio. Y a lo mejor para un buen agente, pues soy una desgraciada maldita. O se hace para mi papá o para mi familia. Pero no es que yo no veo las cosas desde aquí. Tengo un panorama desde un escalón diferente. Entonces, ¿por qué? Porque conecté con Israel. Israel conecta con el mundo superior. Y eso viene desde el linaje de Jacob, ¿no? Y entonces sigo leyendo. Dice, cada hombre y su familia vinieron con Jacob. Está escrito, entonces que sean sabios. Fíjense, aquí ya viene el secreto. Cuando tú te eliges trabajar, tener la conciencia desde tu corazón, Jacob está aquí y Jacob era Israel. Dice, los que brillarán como el esplendor del Zohar, del firmamento. Los que hayan vuelto a justicia a muchos serán como las estrellas para siempre. ¿Por qué nos está hablando de eso? Cuando eres el hijo de Dios, cuando Israel y te manejas por Tiferet, por tu corazón, por Jacob o por Israel que está en esta parte, en tu corazón, en tu conciencia del corazón para arriba, por eso dice, entonces serán sabios y brillarán como el esplendor, brillarán como el Zohar. ¿Ven por qué no hablo de buena gente? Un sabio y un buen agente, nada tiene que ver, nada tiene que ver. Y dice, los sabios son los que penetran en la esencia real de la sabiduría. Y entonces a veces pensamos que muchas personas creen que porque a lo mejor tienen N cantidad de estudios, creen que son sabios. No, son intelectuales. Su cerebro izquierdo lo han desarrollado para tener un gran intelecto. Nada tiene que ver mi cerebro derecho conectado con Jacob o con Israel. O sea, con la sabiduría que está de Jochma. Jochma es un atributo que tenemos, que es la sabiduría, con Tiferet. Nada tiene que ver. Y entonces dice, los sabios son los que penetran en la esencia de la sabiduría, en la esencia real de la sabiduría. Brillan. Es decir,
iluminados con la irradiación de la sabiduría superior, como el esplendor. Por eso el libro del Zohar es el libro del esplendor, ¿sí? Es el libro de los secretos. ¿Por qué de los secretos? Porque el secreto está en tu corazón. El secreto está en Jochma, en tu lado derecho, en la sabiduría. Jochma es el primer atributo que la divinidad nos dio. Es esa sabiduría que tienes. Después doy esas clases de eso porque para que me entiendan. Pero bueno, entonces, irradia de la sabiduría superior. ¿Qué nos quiere decir? Cuando nosotros aceptamos, queremos conocer a la divinidad, como lo dije, porque tengo el deseo de realmente unirme a mi creador, no es el deseo desde aquí, de aquí abajo, no. En el deseo de aquí abajo voy a hacer esta observación. Queremos encontrar a Dios cuando lo necesito. Ay, por favor, Diosito, ayúdame, te lo suplico. Y vas a la iglesia y luego te vas de rodilla a la villa o no sé qué tantas locuras haces. Porque según tú lo quieres conocer, pero según tú lo que pasa es que necesitas. ¿Qué dije yo de los salmos? Los salmos no solamente es porque tú necesitas, es porque te quieres conectar al Creador, porque quieres subir de escalón, porque quieres evolucionar, porque quieres hacer que esta vibración suba. ¿Para qué? Para que cambie el fruto, no por necesidad. Por necesidad están las religiones, para que ellos te digan qué hacer y qué no hacer. Aquí la Kabbalah es para que tú encuentres tu sabiduría. Cuando tú deseas conectarte y decides conectarte, empiezan aquí las claves. Te vuelves precisamente en Israel. ¿Qué quiere decir en Israel? Activas Israel dentro de ti. ¿Qué es? Tu corazón. El campo electromagnético más grande que existe se va a unir en automático a Jochma, tu sabiduría, a tu lado derecho del cerebro. Entonces empiezas a conectar corazón y sabiduría, corazón y sabiduría. Y por eso lo dice maravillosamente, los sabios son los que penetran en la esencia real de la sabiduría. Y entonces dice, son iluminados con la irradiación de la sabiduría superior, con esa inspiración divina. Ya no es lo que tú pienses, ya no es lo que tú creías. Lo que tú creías y lo que tú pienses pertenece al mundo de abajo, a tu lado izquierdo. Tu lado izquierdo pertenece justamente al mundo de la materia, porque ahí se encuentra tu ego, tus creencias, tus patrones, tus condicionamientos, tu nivel de conciencia. Ahí se encuentra precisamente en tu lado izquierdo. Lo que tú crees que es bueno, lo que a ti te parece lo correcto, lo que tú crees que debería de ser, porque a ti te enseñaron, porque tus valores, eso nada tiene que ver con tu espíritu. Eso se le llama el ego. Una persona muy buena gente, pero de este nivel. Tu conciencia no está desarrollada. Conectar con el corazón es romper mis patrones, mis creencias, mi pensamiento, lo que yo creo que es bueno o es malo, suéltalo. Conecta con la sabiduría, conecta con la energía, conecta y ve lo que te está diciendo la vida. No metas tu mente no le sirve a Dios. Tu mente le estorba a Dios. Tu mente está hecha una porquería. Por muy buena gente que seas. Porque puedes ser bien buena gente, pero bien imbécil. Perdón, pero es la verdad. Acá, tu corazón es, ¿qué me quiere decir en este momento la vida? ¿Qué está requiriendo la vida de mí? ¿En dónde puedo contribuir? ¿Qué es esto que está disponible para mí? Yo no estoy usando el cerebro izquierdo, estoy
jalando la energía de la sabiduría infinita que ya está dentro de ti. Y sigo hablando un pedacito más. Dice, entonces, es la llama corriente que sale del Edén. Allí están suspendidas las estrellas, los planetas, el sol, la luna y todas las luces que irradian el brillo de este firmamento. Alumbra sobre el jardín del Edén. Y en medio del jardín del Edén está el árbol de la vida. Y entonces, ahí está este árbol. En la Kabbalah es el árbol de la vida. Obviamente no es este. La próxima clase voy a dibujar un árbol de la vida para que entendamos. Dice, cuyas ramas se extienden sobre todas las formas y árboles y especias en vasijas adecuadas. Allí están todas las bestias del campo, todos los pájaros del cielo que resguardan bajo las ramas del árbol. El fruto del árbol de la vida. El fruto del árbol da vida a todos. ¿Qué quiere decir? No está hablando de un árbol, o sea, de esto que yo dibujé. Está hablando, ¿qué es lo que le da vida a los árboles de allá afuera de la naturaleza? ¿Qué es lo que le da vida a las estrellas, al sol? ¿Qué es lo que le da vida a la luna? ¿Qué es lo que le da vida a los planetas? ¿Qué es lo que le da vida a los pájaros? ¿Qué es lo que le da vida a todas las vasijas, o sea, hacia nosotros? ¿Qué es a lo que le da vida? Dice aquí, da su fruto, que es la raíz, que es, si lo queremos ver para poderlo explicar, la energía universal. Eso es lo que mantiene al árbol de la vida. Por eso lo estaba repitiendo. Si tú quieres entender todo desde tu lado izquierdo, nunca me vas a poder entender. Si tú quieres conectarte a Israel, tendrás que hacerlo desde tu corazón. Y entonces también nos dice esta parte, porque sigue hablando de los sabios. Dice, fíjense, el otro lado no tiene morada allí. ¿De qué lado estamos hablando? De este lado, ahí no hay morada, ahí no hay nada. ¿Sí? Más que tus creencias, tu lodo, tu mierda, aquí de este lado. De este otro lado, sí hay. Dice, sino que solo la tiene el lado de la santidad. ¿Qué estoy hablando? ¿Cuál es el lado de la santidad? Tu lado derecho que va a conectar con Jacob, que va a conectar con Israel, que va a conectar con toda la energía que tú puedes percibir, con toda la energía que fuimos, este cuerpo fue creado para que puedas percibir, no para que pienses. Tú vas a la escuela, yo tenía una persona que decía, ay, pero es que, ¿cómo? Tiene problemas, si es licenciada no sé qué. Y yo sí, pero lo idiota nadie se lo quita. El que tú seas licenciada, doctora o demás, no significa que tu alma esté evolucionada. Al contrario, significa que echaste a trabajar tanto tu cerebro izquierdo que eres medio estúpida. Nunca vas a entender esto. Y entonces dice, benditos los que gustan de él. Benditos los que gustan vivir desde su corazón, desde su lado derecho. Ellos vivirán por siempre jamás, y son ellos quienes se llaman los sabios. Y ellos están dotados de vida en este mundo y en el mundo por venir. ¿Qué quiere decir en el mundo por venir? Esto. ¿Qué quiere decir? Que tú estás dotado para seguir evolucionando los 125 escalones que tengas que seguir, los infinitos escalones que tengan que ser. Estás dotado para hacerlo. Una vez que te unes, una vez que lo eliges. Porque no Dios, a pesar de que todos estamos en diferente nivel de escalón, solamente digamos que es una sola escalera. Tú eliges cuándo te trepas a la escalera o no te trepas. Tú eliges si evolucionas o no evolucionas.
Tú eliges si sigues queriendo pensar y ocupar tus creencias para evolucionar, o tú eliges si conectas con tu corazón y con la energía, y si conectas con lo que la divinidad te está pidiendo. Creo que ya me pasé, ¿verdad?